Ya, debería estarse grabando, entonces vamos a comenzar. A ver, según como habían dicho, ya están trabajando hasta aceleración, así que vamos a hacer una revisión rápida de qué es lo que se trabaja dentro de cinemática, para de ahí meternos con ejercicios que tengo por aquí puestos. Entonces, vamos a empezar con como tal definición de cinemática, qué es lo que trata. En cinemática, como ya habrán visto, lo que se analiza es el movimiento de las cosas, donde el movimiento está caracterizado por tres vectores, siendo el vector más importante el vector de posición, que de forma general lo definimos con una R. Dentro de esa R, lo que estaríamos viendo en torno a la última clase que tuvimos hace 2 semanas, Em, es un vector que estaría en tres dimensiones, por lo que estaríamos denotando que una partícula en el espacio va a tener su componente en X, no con el vector unitario Y, vamos a tener una componente en Y con el unitario en J y tendríamos una componente en Z con el unitario de K. Ahora, como bien saben, las posiciones no son algo fijo, ustedes se mueven y para moverse necesitan algo que les permita moverse. Y ese algo sería el vector de velocidad, donde el vector de velocidad nos hace referencia justamente a esta parte, al movimiento de las partículas. De forma similar es un vector que tendría tres dimensiones, v sub x, v sub y, v sub z, pero en tres componentes. Pero lo más importante es cómo se relaciona con este vector de acá arriba y cómo se relaciona con el vector que viene después. Lo más importante aquí es plantear que si es que no hay velocidad, si estamos quietos, si es que el carro está con velocidad cero, no nos movemos. Así que para que exista velocidad, debe existir un cambio de posición. Por lo tanto, la definición que nosotros tenemos para velocidad es el cambio de posición con respecto a un cambio en el tiempo, donde aquí, como ya habrán visto asimismo, este triangulito representa justamente eso, un cambio. Cambio de lo que sea que está a la derecha. En este caso, cambio de posición, cambio de tiempo. Y para el siguiente vector, que vamos a escribirlo una vez, implicaríamos que hacemos relación al cambio de velocidad. Porque así mismo, pensando en un carro, cuando ustedes están trepados en un carro, el carro no tiene una velocidad constante. El carro está quieto cuando ustedes se suben, después de estar quieto empieza a ganar velocidad. Después, en un momento nos encontramos en algún semáforo con un carro lento, entonces nos toca desacelerar, nos toca reducir la velocidad. Así que la idea es esta. Como estamos teniendo cambios de velocidad, eso implica que existe una aceleración. Dicho eso, esos serían nuestros tres vectores. Y como podemos ver, la relación más sencilla de plantear entre ellos es a través de el segundo vector, porque el primer vector se relaciona con la posición y cuando nosotros hacemos una operación del segundo vector, obtenemos el tercer vector. Entonces, lo importante aquí es que como la velocidad está existiendo en medio de esos dos, nosotros podemos tener dos ecuaciones sencillas para trabajar estas variables. Siempre y cuando sumamos algo importante que para ustedes va a ser cierto ya en primer semestre, este supuesto cambio. El supuesto sería el siguiente, que la aceleración para nosotros es un valor constante. Y ahí esta es la abreviación de constante. Entonces, cuando nuestra aceleración es constante, nosotros podemos contar la siguiente historia. Vamos a pensar otra vez en un carro. ¿Qué velocidad final va a tener el carro? La velocidad final que tiene el carro depende de la velocidad inicial, que podemos decir que va a ser cero cuando apenas nos trepamos. Y si es que el carro obviamente tiene un acelerador que funciona, vamos a tener que nuestra velocidad depende de la aceleración, de qué tan fuerte estemos dando el acelerador, pero no solamente de qué tan fuerte estemos presionando el acelerador, sino también de qué tanto tiempo estemos presionando ese acelerador. Por ello, aquí venimos y planteamos una T. Y dimensionalmente veríamos que esta ecuación es válida, porque primero, velocidad está en las mismas unidades de velocidad obligatoriamente. Y segundo, la aceleración, como ya habrán visto en colegio, estaría medida para el sistema internacional en metros por segundos al cuadrado. Y como el tiempo está en segundos, recordando nuestra primera clase de análisis dimensional, cancelaríamos esto con esto y, oh sorpresa, nos ha quedado metros sobre segundos. Y así que estaríamos acorde al resto de cantidades vectoriales aquí definidas que serían de velocidad. Dicho eso, esta es reitero, la ecuación más sencilla que nos podemos aprender respecto a aceleración y velocidad por la historia del carro.
Pero asimismo, nosotros podemos hacer este mismo cuento con el vector de posición. Así que vamos a revisar eso. De una forma similar, en dónde nosotros terminamos, no en dónde estamos al final del día, depende en dónde estamos al inicio del día y qué tanto hemos corrido. Pero no solamente qué tan rápido corrimos, sino lo mismo, qué tanto tiempo estuvimos nosotros corriendo. Así que dependemos de este término. Ahora, cuando existe aceleración, esta no es la historia completa, porque sí o sí nos toca meter el término de aceleración, y aquí es donde decimos que sumamos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un poco el de dónde nace esta ecuación lo estarán viendo ya más o menos en primer semestre cuando sepan derivadas e integrales. Es una demostración bastante sencilla. Si tienen curiosidad pueden ponerse a ver mi primer video del semestre como tal, ahí lo explico. Pero bueno, lo importante para ustedes es que tenemos esta forma. Y bajo esta idea, esta velocidad debe ser obligatoriamente la velocidad inicial. A su vez, ustedes habrán visto en el colegio una tercera ecuación que es horrible, al menos yo cuando estaba en colegio no tenía forma de aprendérmela. Creo que eso les había comentado. Mi peor problema a nivel personal es mi memoria. Mi memoria es un asco. Pero bueno, el problema de la tercera ecuación, ¿no? ¿De dónde sale? Primero vamos a definir la tercera ecuación. Tenemos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración y desplazamiento. ¿De dónde sale esta cosa fea? Esta cosa fea sale de que en la primera ecuación nosotros despejamos al tiempo. Plantearíamos que, mira, el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Y de aquí reemplazamos este tiempo en la otra ecuación. Y después de reemplazarlo y hacer un despeje un poco molesto, eventualmente llegamos a esta cosita bonita de acá. Entonces, la idea con esto es que entienden que esa ecuación no sale de la nada y si en algún momento no se acuerdan como tal de esta ecuación que reitero, no es nada intuitiva, yo por eso lo odiaba, pueden llegar a obtenerla. Pero bueno, al final siempre sirve la estrategia de ponerse a hacer planas hasta llegar a ella. Pero más allá de ponerse a hacer planas y aprender las ecuaciones, tenemos que asimismo aprender a leerlas. Así que vamos a trabajar con dos casos. El caso más sencillo que sería cuando tenemos velocidad constante o aceleración cero. Y luego ya vemos qué es lo que sucede cuando tenemos aceleración. Lo importante aquí es primero ordenar las ecuaciones. Vamos a ponerlas en el orden con el que las vamos a estar llamando. Como lo primero que tratamos es desplazamiento o posición, cuando les diga, hablamos de la primera ecuación, va a ser esta, la que escribimos ahí, segunda. Entonces tenemos esta cosita de aquí. Cuando les hable de la segunda ecuación, va a ser esta, que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tercera ecuación será esta de acá. Ahora, más allá de mi notación babosa de llamarle primera, segunda y tercera por ninguna razón en particular, lo que quiero que noten es que, si bien estas ecuaciones existen cuando tenemos aceleración, que sería el caso para MRV, nosotros de aquí podemos sacar las ecuaciones de MRU cuando tratamos un caso de aceleración constante muy especial. Déjenme mover un poco esto, ya, que sería el siguiente. Si es que nuestra aceleración es igual a cero, tenemos MRU, donde veríamos que este término desaparece, este término desaparece y este término desaparece, todos porque tienen una aceleración. Así que vamos a ver qué historia nos cuentan estos y hablar un poco de por qué se llama esto MRU. Primero, hacemos referencia a rectilíneo porque teniendo en cuenta que los vectores, perdón, el movimiento tridimensional de cualquier partícula no es nada más que la superposición de la suma de los tres vectores de cada una dimensión. Entonces, el análisis que nosotros hacemos en una dimensión o en una recta se puede extender para las tres dimensiones. Entonces, por eso, rectilíneo. ¿Y por qué le decimos uniforme? Aquí le estaremos diciendo uniforme porque las cosas no están cambiando. Nuestros desplazamientos o nuestros pasos son uniformes. Vamos a pensarlo así. Nosotros tenemos a una persona que está en un día normal, tranquilo, sin nada que lo moleste. Esta persona quiere llegar desde su casa hasta, no sé, un parque. No dibujo después porque ahorita no tengo ganas de dibujar una tortuga. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? Si es que esta persona va con una velocidad constante, lo que implica que la aceleración es igual a cero, entonces, si es que tiene algún acosador que le está tomando fotos,
cada, no sé, 3 minutos, lo que estaríamos encontrando es que cada 3 minutos nosotros tenemos un espaciado uniforme porque estamos con una velocidad constante. Si aquí después de 3 minutos existen unos, se me ocurre, 60 metros, aquí también vamos a tener 60 metros, aquí 60 y por aquí otros 60 metros. Y esta es la uniformidad a la que se hace de referencia dentro del nombre de uniforme. Pero bueno, bajo esa idea no es difícil entender por qué. Una vez más, si estamos con una velocidad constante, entonces estos desplazamientos, al la persona no tener prisa, va a ser desplazamientos uniformes. Ahora, si la persona está con prisa porque se da cuenta que, mira, me están tomando fotos, hay algún idiota siguiéndome, obviamente va a correr y cada vez los desplazamientos deberían ser más rápidos. Así que, a través de esa historia, vamos a analizar qué es lo que nos cuentan estas ecuaciones de MRU. Déjame copiarlo. Ya, acá. De estas ecuaciones, ustedes podrán notar que la segunda y la tercera son ecuaciones bastante parecidas y de hecho son redundantes, pero igualmente tienen sentido. Si les estamos diciendo una vez más que aquí estamos con velocidad constante o con aceleración cero, tiene sentido que mi velocidad final sea igual a la inicial, porque no hay nada que me obligue a cambiar esa velocidad. No tengo unas ganas de tener prisa, me mantengo con la misma velocidad siempre. Y la última ecuación nos dice lo mismo, pero al cuadrado. Entonces, para MRU nada más, tenemos una sola ecuación que nosotros podemos despejar de dos distintas formas. Bueno, en total tres, depende de qué es lo que les interese. Aquí nosotros decimos lo siguiente. Como estas dos ecuaciones son inútiles porque no nos dicen nada nuevo, nosotros podemos coger esta ecuación y hacer que nos responda cuatro preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es la posición final? Y para eso nosotros escribiríamos la ecuación así como está, donde decimos que posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Ya les cuento una forma de aprenderse esta cosa también. Pero segundo, otra forma, bueno, otra pregunta que nos pueden hacer respecto a esta ecuación es, ¿qué tanto te has movido? ¿Cuánto es tu desplazamiento? Y ya estaremos hablando de este vector. Pero eso, desplazamiento. Donde el desplazamiento no es nada más que delta R. Y ese delta R no es nada más que pasar el R inicial al otro lado, a que resta al final. Y por ende, también va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Todas estas tres cosas harían referencia a la misma cantidad que es el desplazamiento. Tercero, nos pueden preguntar cuál es la velocidad que tenemos. Y para encontrar esa velocidad, una vez más, es un despeje de esta ecuación. Así que tendríamos velocidad inicial o velocidad nada más, porque recordamos es constante, va a ser igual a desplazamiento sobre tiempo o intervalo de tiempo. Y asimismo ya les estaré contando cuándo nos sirve una definición u otra. Y por último, algo que también nos suelen preguntar normalmente, y ya en su vida cotidiana, ¿cuánto te demoras en llegar a un lugar? Es decir, el tiempo. Y para el tiempo veríamos que nos basta con pasar la posición inicial al otro lado. Vamos a poner aquí. Tenemos posición final menos posición inicial, pero multiplicando el tiempo está la velocidad inicial. Y como está aquí multiplicando y no la queremos porque queremos dejar el tiempo solito, pues pasamos la velocidad inicial al otro lado a dividir. De forma que cuando nos piden el tiempo, estaremos despejando esta ecuación para obtener esta relación de acá. Entonces, de esa forma bastante breve, estaríamos viendo cuáles son las cuatro cosas que nos pueden estar preguntando dentro de cinemática en general. En este caso, para MRU sin aceleración. Bajo esta idea, vamos ahora sí a ver cómo nosotros nos podemos aprender la primera ecuación. Para la primera ecuación, vamos a utilizar un cambio de variable, donde tomamos el hecho de que esto era un desplazamiento, o como lo planteamos, un cambio de posición. Y aquí el cuento es este. A donde sea que ustedes lleguen al final de su vida, depende de dónde estaban al inicio de su vida, y más los cambios que han hecho. Esta filosofía nos sirve para muchísimas cosas. Ya en primer semestre les estaban preguntando, ¿cuánto vale la energía final de tu sistema? Y la respuesta simple sería, esa energía final depende de mi energía inicial más el cambio de energía que hice. O les pueden preguntar, no sé, ¿cuál es el momento angular final que tienes? Ok, momento angular final es igual a momento angular inicial más el cambio de momento.
donde normalmente lo difícil va a ser determinar cómo se ve el cambio, pero pueden hacerse la idea de que esta ecuación es bastante babosa, pero a su vez bastante sencilla y bastante generalizada. Así que, bueno, bajo esta idea, y ya viendo que estamos hablando de cambios, nos toca revisar cómo nosotros determinamos este cambio, cómo lo tratamos, por qué le llamamos desplazamiento, qué otras cosas se puede hacer con este vector. Primero, hay algo que yo no estoy haciendo, que es dibujar la flechita a cada una de estas cantidades, excepto el tiempo. Eso, por un lado, está mal, pero no es necesario. Bueno, ¿por qué está mal? Porque todas las cantidades que nosotros hemos escrito aquí, aparte del tiempo, son vectores. Entonces, en sí, todas deberían tener flechita. ¿Y por qué yo no lo estoy haciendo? Por pereza para no perder tiempo en eso. Pero adicional, muchas veces ustedes tampoco se van a encontrar que a todos los vectores les ponen flecha porque se sobreentiende que estamos hablando de cantidades vectoriales. Así que, bajo la idea de eso, de que son vectores, vamos a ver cómo los tratamos y otra vez, qué es lo que representa esta cantidad. Así que vamos a verlo. Cuando nosotros hablamos de posiciones, hacemos referencia simplemente a lugares o puntos en el espacio. De forma general, otra vez trabajando en dos dimensiones, nosotros podemos decir que aquí estamos en una posición inicial y en algún momento llegamos a una posición final. Ahora, estas posiciones dependen de un sistema de referencia, que es respecto a dónde nosotros vamos a medir las cosas. Vamos a pensarlo de esta forma. Nosotros tenemos a dos personas, son dos de ustedes, dos estudiantes de pre. Vamos a poner aquí persona A y por aquí persona B. Persona A y persona B viven ambos en distintos puntos de la ciudad. Uno está viviendo, aquí se me ocurre su vivienda, que está cerquita de Spol, y otro está viviendo casi que como yo por La Joya, lejísimos. Entonces, le preguntan a cada uno de ellos. Vamos a reescribir estas variables. Vamos a poner inicio A y por aquí inicio B. Ya. Les preguntan, ¿qué tan lejos está la Spot para ti? Veríamos que cada uno de ellos va a responder una cantidad distinta porque cada uno está en un espacio distinto. Cada uno tiene su respectivo sistema de referencia. Y a su vez, cada uno tiene su propio sistema de coordenadas. Vamos a ver esto de una forma sencilla. Si yo les pregunto a ustedes en dónde está su teléfono, algunos de ustedes me podrán decir, está a mi izquierda o que está a mi derecha. ¿Por qué? Porque cada uno tiene eso, tiene distintos sistemas de referencia. Así que para nosotros no tener ambigüedad respecto a nuestras respuestas, normalmente planteamos un solo sistema de referencia para medir las cosas. Entonces, vamos a tomar esta idea, un solo sistema de referencia y vamos a tomar el sistema de referencia de A. La persona B no es que no importe, sino que ella se acopla a lo que diga A. Bajo esta idea, estaríamos diciendo lo siguiente. Ya, nuestro sistema de referencia se extiende todo esto. A y B están en distintos puntos al inicio. Cada uno tiene sus casas en distintos lugares. Tendríamos que este es el vector de A y por aquí está el vector de B. ¿Cómo se construyen estos vectores de posición? Simplemente se toma nuestros puntos o nuestras coordenadas. No sabemos que aquí tenemos algún valor en X, en este caso X sub B, Y sub B, y lo restamos respecto al origen, que sería 0, 0. Entonces, vamos a plantearlo así. La posición de B es igual a XB en Y más Y en B en J. Nada más, simple y sencillo. Y algo similar estaría pasando con la persona A. Pero, para no meternos con tantas dimensiones, después de esto nos vamos a limitar a solamente una y a revisar cómo trabajamos esos desplazamientos. Ya, tenemos eso ahí. Ahora, los desplazamientos, como les decía hace rato, son movimientos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para llegar desde un lugar a otro? Si yo les pregunto a ustedes cómo llegan a Spol, pues algunos me dirán, no sé, voy en bus, voy en carro, voy en carpool, voy caminando porque me queda demasiado cerca. No me importa el método, lo que me importa son sus movimientos. Pero a su vez estaríamos viendo, como cada uno de ustedes va a estar en distintos lugares, va a tener que hacer distintos movimientos. A lo mejor, si bien aquí vemos casi que una línea recta para llegar desde la persona B hasta donde está el punto final, veríamos que, no sé, por aquí hay un río, por aquí hay una montaña, que hay una colina,
Por aquí está la penitenciaría que bloquea una calle. Entonces, para hacer que la persona B llegue para acá, no necesariamente va a hacerlo en en un solo movimiento. Lo que esta persona va a tener que hacer es subir, bajar, moverse por otro lado, coger un puente, venir por acá, encontrarse con que está bloqueado, viene por este lado, se pasa por otro lado de la montaña y eventualmente llega hasta el final. Así que lo que estamos diciendo es que siempre para llegar desde un punto inicial a un punto final nos toca hacer movimientos, nos toca hacer desplazamientos y aquí es donde viene una propiedad importante de este vector. Cuando nosotros hablamos del vector de desplazamiento, podemos construirlo de una de dos formas. La primera sería hacer una sumatoria de desplazamientos pequeños. Vamos a verlo de esta forma y vamos a hablar de dinero. El desplazamiento total, ¿de qué depende? Depende de los pequeños desplazamientos que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos un movimiento uno y luego un movimiento 2 y luego un movimiento 3 4 5 todos los movimientos que hagamos se complementan para al final darnos una construcción final, así como el dinero que ustedes tienen al final del día. ¿Cuánto dinero tienen ustedes al final del día? Pues depende de la parte que tienen al inicio, qué tanto cambió. Pero sabemos que el dinero que nosotros vamos cambiando en el día no es constante. Puede que en la mañana cuando apenas nos despertamos, nuestros padres nos dan, no sé, $5. Perfecto. Pero pasa el día. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que de esos 5 gestionar para, primero, el bus, se perdieron, no sé, 50 centavos. Luego se nos antojó comer algo, se nos pierde $1. Luego viene un amigo ajeno, nos roba $1 más. Luego, ¿qué sucede? Nos encontramos unos $10 tirados en el piso. Qué bonito. Y así tenemos un montón de cosas. Eventualmente, el cambio total que nosotros experimentamos al final del día no es nada más que el primer cambio que nosotros tuvimos, más el segundo cambio que nosotros tuvimos, sea positivo o negativo, simplemente es un cambio, así que lo contamos. Y el tercero y el cuarto, quinto y todos los que se hayan aparecido. Y lo mismo sucede con el desplazamiento. Y eso es lo que nos permite a nosotros hacer una suma vectorial que nos da la siguiente forma de construir el vector de desplazamiento, que es que, recordando el producto de una suma vectorial, que simplemente es unir el inicio con el final, para construir este vector nos basta conocer la posición final, la posición inicial y restarlos. Así que vamos a verlo de forma gráfica. Otra vez pensando aquí esta persona que tuvo que hacer tantos movimientos. Vamos a poner otra vez X, por aquí Y. Y como dijimos, por aquí está nuestro punto final. Por aquí está el punto inicial. Por aquí otra vez una colina, un río, la penitenciaría, la calle bloqueada y otra vez otra colina. Ya pusimos un montón de vectores. Y recordando la suma geométrica, bueno, las formas gráficas, sumas gráficas, perdón, se me fue el nombre. Veríamos que esta sucesión de vectores es justamente la suma por el método de polígono cerrado, donde estamos haciendo puntas y colas para eventualmente unir nuestro inicio con nuestro final. Así que en lugar de tener todas estas cosas, nosotros en el espacio podemos simplemente coger esto, un solo vector que una nuestro punto inicial con el punto final. Y este vector de aquí sería el vector de desplazamiento. Y ya, una forma bastante sencilla de verlo sería pensar en qué es lo que nos diría una brújula. Si yo le pregunto a una brújula cómo llegar de un punto uno a un punto 2, la brújula no me va a decir, mira, tienes que hacer todos estos movimientos. Simplemente me va a decir, estás aquí, dirígete al norte, dirígete al sur, dirígete al este, dirígete al oeste. Es un solo movimiento lo que me da. Y reitero, ese va a ser nuestro vector de desplazamiento final. Otra forma de visualizar el desplazamiento es con hormigas. Así, vamos a ver a las hormigas. Y creo que hice este ejemplo con ustedes el otro día, pero bueno, igual nos sirve. Nosotros podemos tener una mesa y, como suele pasar, a la mesa llegan hormigas. En este caso tenemos solamente una hormiguita. Y esta hormiga lo que va a hacer en la mesa va a ser, pues primero, subir. Hace un primer desplazamiento, desplazamiento uno. Después de que está ha llegado a la parte más alta, decide seguir caminando y hace un desplazamiento 2.
y después de que llega a esta esquina, decide bajar. Y cuando la hormiga ya está bajando y ha llegado eventualmente, veríamos que implica que hizo un desplazamiento 3. Y nosotros que hemos estado aquí parados sin mayor cosa que hacer y por eso perdimos tiempo viendo la hormiga, al ver esto, podemos decirle algo, que es, ¿qué hormiga tan estúpida? Si es que la hormiga inició aquí y terminó por este lado. Era mucho más sencillo decirle, mira, en lugar de que te trepes a toda la mesa y hagas todo eso, puedes directamente moverte desde el inicio hasta el fin. Y eso es justamente el vector de desplazamiento final o desplazamiento total. Una vez más, es la suma de todos los otros y nos da el resumen. El desplazamiento total es la forma más sencilla de llegar desde un punto inicial a un punto final sin darnos tantas vueltas. Y esto nos lleva a analizar una segunda cantidad. Como lo hemos dicho todo este rato, todas estas cosas son vectores, pero existen también cantidades escalares y seguramente ya han escuchado de la distancia recorrida o el recorrido. Así que vamos a hacer por aquí un pequeño juego. Digamos que nada más tenemos a una persona que está perdida en la ciudad y tiene que moverse por aquí, por acá, sube, baja y eventualmente llega. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría diciendo alguien que nos está viendo desde un edificio? Que es lo mismo, esta persona no tuvo mejor cosa que hacer que pasar el tiempo viéndonos. Diría, mira este idiota. En lugar de dirigirse en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, esa persona se dio una vuelta y otra y otra y otra, igual que nosotros hicimos a la hormiga. Lo importante aquí es que nosotros tenemos dos caminos claros. Uno es el camino que nosotros tomamos con todas las curvas y el otro es el camino recto. Y eso es lo que define a nuestra cantidad en este momento, el recorrido. El recorrido, primero, es una cantidad escalar. Recordemos que las cantidades escalares son números puros, no son vectores. Vamos a ponerlo aquí. Y en semática, el recorrido hace referencia a ese camino largo que nosotros tomamos. No hace referencia al camino corto, porque puede que nosotros tomemos el camino corto, pero si no sabemos cuál es el más corto, seguramente nos vamos a desviar. Pero una forma más sencilla de aprenderlo es pensar en kilometraje del carro o en el daño que se hace en sus zapatos. Y vamos a ver por qué. Cuando esta persona, digamos que este fue su primer día, vio toda esa vuelta que tuvo que hacer y se da cuenta de que, mira, yo puedo hacer simplemente este camino más corto. Pero, por más que esta persona intente hacer el camino más corto de ahí en adelante, esta persona ya gastó sus zapatos en todo este recorrido. Ya los dañó. Y por más que esta persona intente regresar para cortar el camino, los daños en los zapatos o el kilometraje del carro no va a bajar nunca. Es una cantidad que siempre está aumentando. Entonces, eso nos lleva a una idea de qué relación tienen el recorrido con el desplazamiento y es respecto a sus tamaños. Una vez más, como recorrido implica generalmente tomar estas rutas largas, lo que decimos es que el recorrido, con su variable suele ser S, no sé por qué, pero bueno, la S es mayor que la magnitud del desplazamiento. Pero vamos a seguir analizando esto de aquí. ¿Por qué mayor? Primero, por lo que estamos diciendo aquí, yo puedo hacer un recorrido mucho más largo que el tamaño de este vector, así que debería ser obvio decir que va a pasar esto. La distancia recorrida va a ser mayor que la magnitud de ese vector de desplazamiento. Pero habíamos dicho también que en el segundo día, tercer día y demás, esta persona ya sabe el camino corto, así que lo va a seguir. Y en este caso, lo que estaríamos viendo es que ambas cosas, el recorrido y el desplazamiento van a tener el mismo tamaño, porque como esta persona ya se ubicó, no va a dar estas vueltas innecesarias. Entonces, eso rompe este argumento y lo que nos estaría haciendo es obligarnos a hacer una corrección. Y aquí es donde planteamos que la distancia recorrida es mayor o igual al vector de, a la magnitud del vector de desplazamiento. Nosotros no podemos hacer esta comparación directamente porque son cantidades distintas. Una vez más, el recorrido es un escalar. Tenemos aquí un número puro, mientras que de este lado, así como está, tenemos a un vector. Entonces, sería comparar, no sé, una papa con un zapato.
no tienen nada que ver uno con el otro. Para que sea comparable, nosotros al vector le tomamos su módulo o su magnitud y de esa forma en este momento ya es un número puro. Adicional, y cosas que deberían sobreentenderse a través de lo que les dije del kilometraje y el daño de los zapatos, el recorrido es siempre una distancia, como decía, que se va sumando, jamás se resta, y eso implica que el recorrido nunca es negativo, siempre va a ser una cantidad positiva. Y eso nos lleva a su vez a cómo cuantificarlo. Primero aquí, si nosotros tuviéramos una cinta métrica y la vamos extendiendo conforme llegamos desde el punto inicial al final, diríamos, mira, he recorrido unos 50 metros. Pero normalmente eso no es lo que pasa. Normalmente nos movemos en líneas rectas o tramos de líneas rectas, como le pasaba a nuestra hormiguita de acá. Así que debe haber una relación entre estos dos y la vamos a ver en este momento. Como les decía hace rato, el vector de desplazamiento total, según el análisis que hicimos, lo podemos determinar a través de la sumatoria de los distintos desplazamientos. Desplazamiento uno, desplazamiento 2 y en este caso desplazamiento 3. Y para hacerlo más explícito, flechitas de vector. Ya. ¿Qué sucede con la distancia recorrida? La distancia recorrida, en cambio, una vez más, hace referencia a este kilometraje o gasto que le hacemos a los zapatos. Y pensando en que la hormiguita tiene sus zapatos también, veríamos, ella gasta sus zapatos al moverse desde abajo hasta arriba, luego los gasta al moverse de izquierda a derecha y los vuelve a gastar desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Entonces, como ella sufrió gastos en cada una de estas zonas azules, veríamos que la relación con los vectores arriba es que la distancia recorrida no es nada más que la magnitud de cada uno de esos vectores. Y como estamos haciendo referencia a la distancia recorrida total, pues sería a la suma de las magnitudes de cada uno de ellos. Y aquí una aclaración pequeña. El recorrido no es la magnitud de la suma de los vectores, porque aquí estaríamos asumiendo dos cosas. Para que esto sea verdad, los vectores tienen que estar todos en la misma dimensión o todos en la misma dirección. Y segundo, nunca deberían estarse restando. Y eso nos lleva a algo más sobre el vector de desplazamiento. Recordando que los vectores se pueden sumar y restar dependiendo de cómo se mueven, entonces los vectores sí pueden ser negativos, pero habíamos dicho que el recorrido jamás va a ser negativo. Así que por eso nosotros no podemos aplicar esta suma. De hecho, se puede ver aquí de forma gráfica. Suponiendo que nuestra mesa es uniforme y no tiene un lado más alto que el otro, veríamos que vectorialmente este lado se está cancelando con este. Entonces, eso es lo que obliga a que el desplazamiento total sea el único vector sobreviviente, que es este vector horizontal. Pero es justamente esta propiedad de eliminación de los vectores lo que no nos permite hacer esta suma para encontrar la distancia recorrida. Porque una vez más, el daño de los zapatos jamás se revierte, el kilometraje del carro jamás se revierte, así que nosotros no podemos permitir que un vector mate al otro y a eso quererle calcular la magnitud y decir que eso es la distancia recorrida. Así que recordamos, una vez más. Nosotros decimos estas dos cosas. Nuestro desplazamiento total no es nada más que la suma vectorial de todos los desplazamientos, mientras que la distancia recorrida no es nada más que la suma de las magnitudes de cada uno de esos desplazamientos. Y bajo esa idea generalizada de con la bella hormiguita de aquí, podemos meternos ya con cosas en una dimensión donde las cosas son más sencillas. Así que vamos a revisar lo siguiente. De forma gráfica, nosotros estaremos planteando nuestras ecuaciones anteriores. Las ecuaciones recuerden que no son nada más que manifestaciones de fenómenos que nosotros observamos. En este caso tenemos esta cosita de aquí, así que vamos a hacerlo de una forma gráfica. Nosotros diríamos que tenemos una persona que está en este punto inicial y esta persona está corriendo, tiene una velocidad inicial que va a ser constante en todo el camino. Entonces, nosotros podemos darle algún valor a esta cosa. Y de hecho, aprovechando la cuadrícula, vamos a decir que la velocidad inicial es de 2 cuadros por segundo. Entonces, veríamos que de aquí a acá existen dos cuadros, así que, oh sorpresa, después de un intervalo de tiempo de un segundo, vamos a encontrar a esa persona de este lado.
Y después de esto, una vez más, sucede un segundo y la persona está por acá. Y aquí les voy a hacer una pregunta tipo bebé, tipo Dora la Exploradora. ¿Cuántos segundos han pasado si es que la persona ahora está por acá? Veríamos que gráficamente lo único que nos toca hacer es relacionar el movimiento que ha desarrollado y qué velocidad tiene. Y obviamente lo relacionamos también con lo que acabamos de ver. Si es que dos cuadritos me toman un segundo y veo que aquí ha avanzado seis cuadritos, entonces nos tomó avanzar un intervalo de tiempo de 3 segundos. Pero más allá de lo que nos dice la relación numérica que estamos viendo aquí al graficarla, esto también se puede representar con vectores, porque al final no estamos haciendo nada más que una suma vectorial de cosas. Así que vamos a plantearlo aquí. Primero, sistema de referencia. Diríamos que, cuando escriba esto bien, pero déjeme hacerlo con el mouse. Ni modo. Ya, X. Vamos a decir que si es que aquí nosotros decidimos plantear que X es igual a cero de forma que desde aquí nosotros medimos nuestras cosas, entonces nuestra posición inicial es cero. Nosotros tenemos un vector de posición inicial que es cero, que inicia aquí y se termina aquí. No existe, no hace nada. Pero después veríamos que estamos en esta posición, en R igual a, vamos a decir, 2 metros. Cada cuadrito vale 1 metro. Entonces, lo que implicaría esto es que nuestro vector de posición final está ahora en este lugar. Después de otro segundo más, nuestro vector de posición final va a estar por acá y cada vez más extendido por una vez más el avance que estamos haciendo. Pero veríamos que el avance no existe porque sí, existe porque nosotros tenemos una velocidad. Y gráficamente lo que estaríamos haciendo es, déjenme volver acá, ya es, tener este vector de nueva velocidad, nueva posición inicial y le sumamos la velocidad. Como dijimos, estamos en una dimensión. Entonces, yo tengo este vector de velocidad inicial. ¿Y qué tanto yo me extiendo? Depende de qué tanto tiempo estoy corriendo. Entonces, este es mi vector de velocidad inicial y diríamos que cada segundo recorremos dos cuadritos, como decíamos hace rato. Entonces, si es que yo multiplico esto por un tiempo de un segundo, tenemos este desplazamiento. Pero si yo dejo que esto avance durante más tiempo, se me ocurre durante unos 3 segundos, veríamos que estaríamos avanzando 6 cuadritos. Entonces, ahí termina. Este sería el producto de velocidad inicial, que vamos a ponerlo por aquí con otro color. Ya. El vector de velocidad inicial, pero por 3 para representar esos 3 segundos. Y al momento de hacer esa multiplicación, este vector deja de ser un vector de velocidad y se transforma en un vector de desplazamiento. Y eso es lo que nos estaría diciendo es que, mira, después de esos 3 segundos de estar corriendo, nos hemos movido un total de 6 metros. Así que, para ver nuestra posición final, hacemos lo mismo hace rato. Y decimos que el final es igual al inicio más el desplazamiento, que tanto nos hemos movido. Por lo tanto, aquí estaremos llegando hasta un total de 8 metros. Y bueno, esto respecto a forma gráfica, donde una vez más estamos viendo que como estamos en una dimensión nada más, los vectores se construyen uno detrás de otro porque no es nada más que una puerca suma de vectores como las que ya vimos antes. Bajo esta idea, podemos asimismo analizar qué es lo que sucede con la aceleración. Cuando nosotros tenemos aceleración en nuestros sistemas, se trabaja de una forma bastante similar. Primero, bajo la idea de que estamos en una sola dimensión, le estaríamos planteando lo mismo, un vector de velocidad inicial y vectores de desplazamiento. Pero estos desplazamientos en este caso son un poco más complejos porque una vez más tenemos aceleración. Así que primero vamos a estudiarlos y vamos a ver cómo se verían los gráficos cuando tenemos aceleración. Primero, ¿cómo se vería la ecuación de desplazamiento cuando estamos en MRV? Para MRV, nuestras ecuaciones, como ya las vimos, en este caso las más importantes, serían estas.
Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo y más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, donde nuestro desplazamiento no es nada más que final menos inicial, que por cierto es algo que se me pasó hace rato. Les dije que el triangulito significaba cambio, pero el cambio para representarlo, nosotros lo hacemos como una cantidad final menos la misma cantidad pero inicial. Por eso aquí, para representar cambio de posición, escribimos delta R, que para generarlo es siempre un R final menos R inicial. Ya, quitándome eso, veríamos. Si yo mando esto para acá para tener esta forma, del lado derecho me sobran estas cosas. Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado, donde como podemos ver, esto de aquí es una expresión cuadrática. Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, nuestros desplazamientos van a ser cada vez más grandes o más grandes también, pero en dirección contraria, porque van a ser más negativos cada vez. Bajo esta idea, veríamos que nuestros desplazamientos también sienten esto, ¿no? Al menos aquí lo ponemos como ecuación, pero si lo queremos plantear como un gráfico, veríamos que en distintos tiempos, este vector de desplazamiento crece cada vez más. Entonces vamos a hacerlo aquí de forma gráfica y de ahí nos metemos con ejercicios que vemos por el lado derecho. No sé, vamos a poner aquí un tiempo igual a 10. No, 10 está mucho. Un tiempo igual a 3 nada más. Un tiempo igual a 3 tenemos posición inicial y veríamos que el desplazamiento creció mucho. Y veríamos que aquí, a pesar de que los intervalos de tiempo son de un segundo entre foto y foto, nuestro vector de desplazamiento ya no crece uniformemente, sino que crece de una forma no tan sencilla de comprender, porque, una vez más, estamos ya no en MRU, sino en MRV. Bajo esta idea, y esperando que me haya seguido todo el cuento, nosotros también podemos hacer las mismas preguntas hace rato. No. ¿Cuánto me he movido? ¿Cuál es mi posición final? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado llegar de un lugar a otro? Etcétera. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es despejar estas ecuaciones según convenga. Y para eso vamos a realizar ya los ejercicios para ir viendo qué les podrían estar tomando. Déjame ver. Por aquí están. Entonces, vamos a revisar esta primera de aquí. Nos dicen que tenemos un cuerpo que parte con alguna cierta velocidad inicial. Después de un tiempo, su nueva velocidad es esta otra cantidad. Suponiendo que estamos con aceleración constante, nos preguntan cuál es la distancia total recorrida por ese cuerpo. Lo primero que tienen que hacer es reconocer con qué ecuación trabajar. Y si es que no reconocen con qué ecuación trabajar, que es normal, les sugiero, igual que hicimos con vectores la otra vez, escriban sus ecuaciones, miren qué cosas conocen y qué cosas no conocen. Si es que no recuerdan dónde trabajamos esto, era para calcular las componentes de un vector, donde decíamos, se me ocurre, para mi vector en X necesito mi vector y mi seno coseno del ángulo. Entonces reviso. Conozco esto. Si la respuesta es sí, perfecto, puedo usar la ecuación. Si no conozco ninguna de esas dos, pues ni modo, no puedo, me toca ver otra forma, que en ese caso utilizamos tangente o cotangente, dependía del despeje, pero la idea es esa. Cuando no sepan qué hacer, escriban sus ecuaciones y a fuerza bruta, miren qué cosas sí conocen, qué cosas no conocen, y según eso, pues encuentran su respuesta. Bajo esa idea, vamos a suponer, yo no sé qué hacer con esos tres datos, pero sé que estoy con aceleración, porque obviamente me lo están describiendo. Entonces, escribimos las ecuaciones de MRV. Tendríamos posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo y más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y la última de los cuadrados. Entonces, después de escribir nuestras ecuaciones, una vez más, revisamos qué conocemos. Nosotros conocemos distancia final, pero posición final no conocemos, posición inicial tampoco. Y de hecho, la relación entre estas dos es justamente lo que me están pidiendo, distancia total recorrida. Ya veremos cómo lo trabajamos. En tal caso, veríamos que no conozco ninguna de estas dos, pero sigamos. ¿Conocemos velocidad inicial? Sí. ¿Conocemos el tiempo recorrido? Sí, nos están dando ese valor. ¿Conocemos la aceleración? No. Entonces, veríamos que esta ecuación de aquí no nos sirve
porque nosotros tenemos algunos datos que no conocemos. No conocemos ni el vector de desplazamiento que se relaciona con la distancia recorrida, ni conocemos la aceleración, solamente sabemos que es constante. Entonces, como no conocemos ni esto, ni la aceleración, esta ecuación a priori no nos sirve, así que revisamos las demás. Así que nos metemos con la segunda. Y lo mismo, un análisis. ¿Conocemos la velocidad final? Sí. ¿Conocemos la inicial? También. ¿Conocemos la aceleración? No. ¿Conocemos el tiempo? Sí. Y podrá notar que como lo único que no conocemos es la aceleración y todo el resto sí, esta ecuación sería la que podemos utilizar para despejar la aceleración, porque al despejarla y obtenerla, pues en la primera ecuación esto ya no es un problema y podemos encontrar nuestra respuesta. Y lo mismo podríamos hacer aquí con la última pregunta. Simplemente, pero última ecuación, hacer un análisis. Una vez más, esto sí, la aceleración no la conocemos, desplazamiento no. Así que esta última ecuación tampoco era útil, así que esto nos pide a gritos que utilicemos la segunda ecuación. Bajo esa idea, la cogemos y de una vez despejamos la aceleración. Diríamos que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y en este caso, solamente reemplazar. Para el reemplazo deben tener un poco de cuidado. Ustedes pueden ver que nuestras velocidades, como ya nos están dando, ya tienen signos. Signos explícitos en el caso del negativo y un signo implícito en el caso de aquí del 20 metros por segundo. Lo que tienen que recordar es que como estamos con vectores, necesitamos un sistema de referencia. Así que estos ya están ajustados a un sistema de referencia. Que sea de izquierda o derecha, no lo conocemos. Lo único que nos importa es que esta cantidad es positiva, esta cantidad es negativa, y así como están las debemos reemplazar aquí, con cuidado de no comernos ningún signo. Entonces, vamos a hacer eso. Velocidad final. Velocidad final es de -10, entonces por ahora usen paréntesis para no comerse nada. Tenemos velocidad final de -10. Listo. Menos velocidad inicial. ¿Quién es mi inicial? Mi inicial es de 20. Y divido todo ¿para qué? Para el tiempo que sería de 30 segundos. Entonces, trabajamos lo que nos queda ahí. Tenemos -10 menos 20 sobre 30. Veríamos que obviamente arriba se nos hace -30 y sobre 30 nos va a quedar un total de -1. Pero -1, ¿qué? En este caso, -1 metro por segundo al cuadrado. En relación a las unidades que teníamos hace un momento, los metros por segundos, segundos, dividimos todo a través de análisis dimensional y nos quedaría esta cosita aquí. Ya conociendo la aceleración, ahora lo que podemos hacer es revisar qué es lo que nos están preguntando específicamente. Y aquí hay que notar la trampa de este tipo de ejercicios. Nos piden la distancia total recorrida por el cuerpo. Noten otra vez, distancia total recorrida. Nos están haciendo referencia justamente al recorrido, no nos preguntan el desplazamiento. ¿Y por qué les digo que deben tener cuidado? Porque si nosotros seguimos ciegamente las ecuaciones y reemplazamos la aceleración acá, el tiempo y demás, lo que vamos a encontrar al final es el vector de desplazamiento. Y eso estaría mal porque estaríamos cortando partes. Para que sea más explícito esto, vamos a dibujarlo y a que vean cómo nos estaría quedando esta ecuación de aquí. Si nosotros despejamos si nosotros reemplazamos la ecuación de posición final, tendríamos posición final es igual a posición inicial, que le vamos a meter algún valor aleatorio, vamos a decir, no sé, un 10. Luego tenemos velocidad inicial, 20 por t. Y por último, nuestra aceleración que nos salió esta cosa aquí. Entonces, más un medio de -1 por tiempo al cuadrado. Sin necesidad de meternos a hacer un gráfico bastante preciso, veríamos que esto es una cuadrática negativa, una parábola triste, una que se va hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a tener este tipo de gráfico. Por aquí tenemos la posición, perdón, tenemos el tiempo y por aquí la posición final. Diríamos que si empezamos aquí con una altura de 10, reitero, una altura arbitraria, yo vería, como este término es positivo, al inicio yo voy a subir. Conforme avance el tiempo, yo me muevo hacia arriba. Entonces, tenemos esto. Eventualmente, porque es una parábola triste, otra vez porque la aceleración es negativa, el término cuadrático es negativo, entonces voy a tener que empezar a bajar para hacer la parábola triste. Y eventualmente de ahí se va por abajo
y demás. No nos importa mucho. Lo importante aquí es qué sucede con el vector de movimiento. Nosotros, como lo estamos diciendo, y otra vez pensando en una hormiguita, estaríamos viendo, mira, la hormiga subió a la mesa, pero se fue cansando. Y después de cansarse, esta hormiga, ¿qué es lo que hizo? Después de haber llegado a la cima de la mesa, se bajó, se fue por acá. Entonces, tenemos dos desplazamientos. Y es la suma de esos dos desplazamientos lo que nos da justamente el desplazamiento total. Y una vez más, pensando en que la hormiga es estúpida, le diríamos, hormiga, no tenías para qué subir y luego bajar si tu objetivo era bajar. Directamente, si querías llegar al punto más bajo, era que te vayas para abajo. Y ese, una vez más, va a ser nuestro vector de desplazamiento total. Y muy seguramente, si reemplazamos los datos dentro de esta ecuación, nos va a salir alguno de estos valores. Pero, reitero, no es lo que nos piden. Nos piden la distancia total. Nos piden conocer cuánto vale esto que subió y luego sumarle a esa distancia a esto que bajó. Así que para eso nos toca revisar cómo nosotros encontramos el punto más alto de una parábola y qué hacemos con ese punto, cómo lo interpretamos nosotros. Primero lo primero, ustedes pueden hacer esto de forma geométrica. Reconociendo que una vez más esto es una parábola, ustedes pueden utilizar la ecuación del vértice de una parábola para encontrar la posición de esa parábola y así pueden encontrar, no sé, se me ocurre que el punto más alto es de 15. Si es que el punto más alto es de 15 y empecé en 10, mira, subió 5 y luego desde 15 se fue hasta 0. Entonces la bajada fue de 15 y 15 más 5 pues me da 20. Entonces listo, mi recorrido total es de 20 metros. Pero primero estamos en física, no en matemáticas. Si bien esta justificación es bastante útil, si no tiene más escapatoria, no es lo que se espera. Lo que se espera es que entiendan la ecuación, que entiendan el fenómeno y que en base a eso trabajen. Así que, ¿cómo lo resolveríamos aquí de forma física? Primero, encontrar cómo es que la hormiga llega hasta un punto más alto o llega a un desplazamiento máximo y deja de retroceder. Y para eso vamos a pensar en algo que muy seguramente les tocó hacer en educación física. Los mandaban a dar vueltas, no les decían, llegan, no estoy dibujando malas cosas, ya, ustedes están aquí, les decían, corre hasta ese árbol y regresa. ¿Qué es lo que ustedes tenían que hacer para lograrlo? Obviamente, salir corriendo, inclinarse, no sé, te estiraron los brazos para atrás si quieren correr como Naruto, lo que sea que ustedes hayan hecho. Lo importante es que, eventualmente, cuando llegan hasta el árbol, ustedes tienen que hacer un cambio en su movimiento. Ustedes no se van de largo con ese vector de velocidad inicial, porque si no, nunca hubieran regresado. Entonces, cuando ustedes llegan al árbol, tienen que hacer dos cosas. Primero, quedarse quietos, tiesos, una velocidad de cero. Y acto seguido, voltearse nuevamente y que adopten su posición de corrida y empiecen a correr otra vez. Si corren con brazos atrás es problema suyo. Pero bueno, lo importante es que cuando nosotros llegamos hasta un punto máximo, para nosotros desde ahí empezar a revertir el movimiento, empezar a regresar, siempre tiene que pasar esto. Nosotros no podemos volver si es que no frenamos para regresar. Y ustedes ya están familiarizados con esto, reitero, por esto de las carreras y también por manejar o cuando van en un carro. Entonces estamos aquí con un retorno en U. Ustedes han notado, el carro que está viniendo a unos, no sé, 60 kilómetros por hora, cuando quiere coger el retorno en U, no lo hace con la misma velocidad porque se va al diablo. Tiene que frenar bastante y ya veremos eso eventualmente en la parte dinámica. Pero al reducir su velocidad, más allá de que no se vuelque el carro, lo que estamos haciendo es ver qué sucede en una recta. Para que el carro dé la vuelta hasta el otro lado, veríamos. Primero, este vector tiene que encogerse, 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 encogerse y ya no avanzar más en la dirección en la que iba. Por lo tanto, su velocidad en este punto tiene que ser cero. Y desde ahí ya cogió la vuelta y ahí empieza otra vez a moverse aceleradamente en esta dirección. Así que el resumen de esto es que cuando ustedes quieren volver, siempre tienen que detenerse. Así que siempre su velocidad tiene que ser cero. Y eso nos permite hacer dos cosas. Primero,
encontrar cuánto tiempo ocurre para nosotros llegar a esta velocidad de cero y según eso encontrar qué tanto tiempo nos tomó llegar a la cima. O, en base a la otra ecuación, ustedes pueden con ese dato encontrar cuánto se desplazaron hasta llegar a cero. Vamos a tomar los datos de este mismo ejercicio para trabajar. Entonces, vamos a hacerlo. Dios mío, me pierdo. Déjeme copiar esto. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo de la forma más eficiente para que se vayan acostumbrando. Trabajaríamos con la última ecuación. Diríamos que, a ver, mi velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración y desplazamiento. Entonces nosotros ya dijimos que la aceleración era igual a menos 1 metro por segundo al cuadrado. Ya lo encontramos. De aquí, lo importante de estas ecuaciones es que cuando hablamos de un final, no es como tal un final de todos los tiempos, nunca más se va a mover. No, no tiene ninguna relación con eso. Simplemente cuando decimos final, es que nosotros analizamos las cosas hasta un cierto momento y todas las variables están ligadas entre sí. Entonces, cuando yo analice aquí mi problema, yo voy a tener dos finales. Voy a tener este primer punto final, no vamos a decirlo así, punto A, punto B y punto C, donde yo tengo un primer movimiento que termina aquí. Termina cuando su velocidad final es de cero. Y tengo un segundo movimiento cuando esta cosa empieza a moverse de regreso para la dirección en la que iba. Entonces, bajo esta idea, nosotros una vez más estamos definiendo dos finales. Final uno aquí y final uno por este lado. Entonces, como cada final es distinto, este conlleva una variable de velocidad final distinta y un vector de desplazamiento distinto. Entonces, analizamos el primer escenario. Diríamos, en el primer caso, mi velocidad final es de cero. Nos están diciendo, otra vez dentro del análisis implícito que hicimos. Para yo llegar hasta este punto y de ahí regresar, tengo que detenerme. Así que mi velocidad final uno es velocidad cero. Entonces lo reemplazamos por aquí. Tenemos velocidad de cero al cuadrado y va a ser igual a mi velocidad inicial. Veníamos nosotros en el primer tramo con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces ponemos 20 por aquí y cuadrado. Y esto más dos veces aceleración. La ecuación es así, es una ecuación en positiva. Ya que sus aceleraciones sean negativas es otra historia. Pero en este caso lo ponemos así. La aceleración de menos uno que nos salió. Y de ahí el desplazamiento, que es lo que nos interesa encontrar en este primer movimiento, así que lo ponemos como desplazamiento uno. Veríamos que la ecuación ya está lista para ser despejada, así que vamos a hacerlo. Veríamos que esto obviamente sería 400, lo pasamos a otro lado, quedaría menos 400, y esto va a ser igual a menos 2 por desplazamiento uno. Cancelamos esto y finalmente nos quedaría que el primer desplazamiento es igual a 200 metros. Así que este cuento lo que nos está diciendo es, desde que nosotros arrancamos con 20 metros por segundo hasta que nos detenemos para dar la vuelta, hemos recorrido una distancia de 200 metros. Y de aquí nosotros vamos a hacer nuestro segundo movimiento para el cual tenemos un segundo análisis. Así que revisamos. Al final de este segundo movimiento, ¿qué velocidad final tenemos? Revisamos los datos y viendo que todo el movimiento está compuesto por los 30 segundos, entonces nuestra velocidad final es esta. Cuando hemos llegado acá de regreso, tenemos menos 10 metros por segundo, donde los menos 10 simplemente son que antes ibas para arriba, ahora vas para abajo. Lo importante igualmente dentro de esta ecuación es que como está al cuadrado, esa dependencia del signo se elimina. Así que tenemos menos 10 al cuadrado. Y nos toca ver la velocidad inicial. Una vez más, como nosotros dividimos el movimiento en dos partes, veríamos aquí mi inicio en mi segundo movimiento fue cuando yo estaba detenido. Por lo tanto, mi velocidad inicial es la velocidad que yo tenía antes de cero cuando hice ese corte. Entonces tenemos cero por aquí y tendríamos más dos veces la aceleración que sigue siendo de menos uno y por el desplazamiento 2. Bajo esta idea, plantearíamos entonces el despeje y tendríamos que esto va a ser 100, esto va a ser menos 2 y desplazamiento 2 por aquí.
donde finalmente diríamos que el segundo desplazamiento va a ser de unos menos 50 metros. Y aquí podemos hacer dos cosas. Uno, responder la pregunta directamente, que es lo que más nos interesa. Y segundo, analizar esto. Primero, lo primero. Entonces, lo que vimos hace rato, dijimos que estas cantidades son vectoriales. Entonces, esto es un vector, así que no hay problema con que el uno sea positivo y el otro sea negativo. Lo que nos estarían diciendo en torno a lo que hemos escrito es que, una vez más, antes nos movíamos hacia arriba, nos movimos 200 metros y ahora nos movemos hacia abajo y nos hemos movido 50 metros hacia abajo. Por eso, nuestro signo negativo. En torno a esto, diríamos que la distancia recorrida, una vez más, no es nada más que la magnitud de los vectores, sería la magnitud de 200, que pues nos va a dar 200, y más la magnitud de menos 50, que sería simplemente 50, para finalmente darnos la respuesta que va a ser de 250 metros. Ya conociendo eso, podemos mejorar un poco esto que hemos hecho aquí y para analizar un poco más esta respuesta de acá. Primero, como les dije, es un vector, así que es permisible que tenga este signo, no hay problema. Y más allá de que el signo sea negativo, nosotros veríamos que esta ecuación, esta aquí, es algo particular. Porque primero la velocidad, perdón, las velocidades como están al cuadrado, dijimos que pierden una dependencia de signos. Entonces, aquí la verdad es que no hay mucho que hacer. Nuestro análisis al manejar esta ecuación depende de estos dos vectores, la aceleración y el desplazamiento. En sí, esta es una operación de producto punto que obviamente ya pasaron antes de este capítulo, simplemente no tuvimos la clase conmigo porque estaba ocupado. Pero recordarán de producto punto que importa la dirección relativa entre los vectores. Entonces, nosotros muchas veces podemos reescribir esto no como menos 50, sino como más 50, si es que dibujamos previamente cómo se ven esos vectores. Como estamos diciendo, el hecho de que nuestra aceleración sea negativa implica que estamos moviéndonos para abajo o queremos movernos para allá. La aceleración es esa intención de movimiento. Como por ejemplo, si ustedes sueltan algo en el aire, ¿hacia dónde se mueve? Puede que no se mueva hacia abajo porque a pesar de que lo suelten en el aire, cae inmediatamente sobre una superficie o inmediatamente ustedes la agarran, pero saben que quiere moverse hacia abajo. Entonces, esa intención de movimiento es la aceleración. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Intenta moverse hacia abajo, por eso tenemos esa aceleración. Pero aparte de eso, nuestro movimiento en el segundo tramo es también hacia abajo. Entonces, el producto punto entre estos dos me va a dar positivo porque ambos van en la misma dirección. Así que alguno de ustedes podría haber escrito esta ecuación no con el menos uno, dándose cuenta de eso, sino con más uno. Y al final da igual para nuestra respuesta, porque lo que nos interesa ver es simplemente el tamaño de ese segundo vector. A lo que voy con todo esto es a que esta segunda ecuación es un poco más molestosa, una vez más en su manejo. Lo importante es que tienen que aprender a reconocer qué es lo que representa cada uno de los términos y cómo jugar al final con sus respuestas, cómo interpretarlos. En este caso, reitero, se podría justificar con signo positivo o negativo, siempre y cuando ustedes hagan dibujos y sepan qué están haciendo al final. Si no hay preguntas con eso, vamos a hacer un ejercicio bastante similar respecto a esto y ahí nos metemos con las otras cosas. Para eso vamos a tomar, de hecho sí tengo algo que lo que quería hacer, déjenme ver. Es algo de un globo, no, pero una piedra. Se me perdió. Aquí está. Ya. Nos dice, tenemos un estudiante que lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 25 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 60 metros de altura y nos piden conocer cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo. Esto lo podemos hacer así mismo de dos formas, una forma corta y una forma extensa. Nos vamos por la extensa porque quiero hacer un desarrollo con ustedes. Entonces, lo primero que nos conviene hacer aquí es un dibujo para tener una idea de qué es lo que vamos a utilizar. Suponiendo que la persona esta lanza la pelota perfectamente vertical, veríamos que no estamos en movimiento parabólico como tal, sino simplemente movimiento rectilíneo todavía.
Y en este caso, como estamos dejando caer algo o estamos lanzando algo al aire, está sometido a efectos de gravedad. Entonces tenemos un movimiento acelerado donde la aceleración es igual a la gravedad. Y como dijimos hace rato, la aceleración o su dirección es la intención de movimiento, que sería intentar movernos hacia abajo. Así que diríamos eso, nuestra aceleración es hacia abajo. Más allá de eso, nos tocaría revisar qué ecuaciones utilizar. Y para eso, una vez más, enlistamos todas ellas. Y diríamos, tengo posición final, que es igual a posición inicial, velocidad inicial, tiempo y el término cuadrado. Tenemos la velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo y la última de la velocidad final al cuadrado, la otra al cuadrado y dos veces aceleración y desplazamiento. Ya conociendo esto, vamos a hacerlo, como dije, de dos formas. Déjame pensar. Ya, o sea, vamos a hacer la forma corta primero para saber a qué llegar y la forma larga confirmamos que lo que nos sale en la forma corta es lo correcto. Entonces, nos piden conocer cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo. Para esto revisamos cuál de nuestras ecuaciones tiene esta variable, tiempo. Y veríamos que obviamente va a ser entre la primera y la segunda. Entonces, la primera y la segunda empezamos a revisar. ¿Qué variables conozco? Veríamos que nosotros conocemos la rapidez inicial. Entonces, visto aquí, visto acá. Conocemos también la aceleración, que sería la gravedad. Entonces, visto aquí, visto acá. ¿Qué más es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos cuál es la posición inicial, porque nos están dando la altura inicial. Y de cierta forma conocemos la posición final. Recordando que esta pelota está llegando hasta el suelo, nosotros podemos decir, mira, en el suelo yo decido poner y igual a cero, de forma que mi posición final es cero, así que nosotros también conocemos eso. Por lo tanto, de la primera ecuación lo único que no conocemos es el tiempo, que es justamente lo que nos interesa conocer, así que esta sería la ecuación a elegir. Antes de meternos con eso, revisamos la segunda. ¿Por qué la segunda ecuación no la escogemos? No la escogemos a la segunda porque nosotros no conocemos con qué velocidad está llegando. Y aquí nosotros tenemos un problema bastante común. No, ya son unos años que he dado esa materia. Me suelen decir, pero la velocidad final es cero porque llegó al piso y se quedó quieta. Y sí, es obvio, después de que llega, impacta al suelo, se queda con una velocidad de cero. Pero nosotros lo que estamos haciendo es analizar las cosas previo al impacto. Y como decía mi profesor en colegio, si piensas que la velocidad al llegar al suelo es cero, deja caer tu teléfono a ver qué pasa. Si es que fuera cero, no se daña, pero obviamente no es cero y por eso se hace pedazos. Entonces, nosotros no conocemos la velocidad con la que estamos llegando hasta el suelo, así que ese método no nos va a servir. Así que, conociendo eso, veríamos que, una vez más, la segunda ecuación no nos sirve. Así que nos reiteramos en que nos quedamos con la primera. Bajo esa idea, escribimos los datos de la primera y a ver qué nos queda. Como dijimos, la posición final sería cero porque estamos llegando hasta la base del edificio. Tenemos la posición inicial, que sería la altura inicial de 60 metros, positivo porque estaríamos midiendo implícitamente hacia arriba. Y de hecho, fue un error mío. Vamos a intentarlo aquí. Ustedes tienen que poner explícitamente hacia dónde consideran positivo, porque en torno a eso, ustedes van a escribir la ecuación, decir qué pasa con la velocidad inicial, si es positiva o es negativa. Y lo mismo, qué pasa con la aceleración. ¿Esa aceleración va a ser positiva o negativa? Ustedes no pueden simplemente escribir la ecuación y poner numeritos con signos que les dé la gana, si es que no han declarado previamente en torno a qué está escrito esos signos positivos o negativos. Así que ya, ahora sí. Como pongo positivo hacia arriba, por eso digo, mi posición inicial es de 60, pero no cualquiera 60, sino más 60, porque para llegar desde el suelo hasta esa posición tengo que escalar, subir 60 metros. Pero bueno, de aquí seguimos. Como mi velocidad inicial es de 25 hacia arriba, tengo 25 positivos y luego el tiempo. Y por último, la ecuación, una vez más, como está la ecuación original, la ecuación madre, la que tienen que aprenderse es esta. Por lo tanto, tenemos más un medio de aceleración y luego está el tiempo al cuadrado. Que nuestra aceleración sea negativa porque va en dirección contraria es un caso particular,
Pero reitero, como manía, tienen que aprenderse esta porque les va a hacer la vida más fácil cuando ya nos metamos en dinámica. Así que, bueno, ¿qué valor reemplazamos? Como dijimos, sería la gravedad. Estamos yendo hacia abajo y por costumbre, si no me equivoco, aquí en este PDF que saqué la respuesta, perdón, que saqué el ejercicio, es 9,8. Entonces, la ponemos así, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya. De aquí, una vez más, veríamos que no es nada más que una cuadrática, así que cogemos nuestras calculadoras y resolvemos esto. Antes de eso, déjeme escribir toda la ecuación. Aquí ya recortar esto o dividirlo, como quieran decirle. Tenemos menos 4,9 y t cuadrado. De ahí lo cual, para hacer uso de sus calculadoras, si ustedes saben cómo manejar la cuadrática, recuerden, nosotros van a utilizar la ecuación cuadrática en nuestra calculadora y también la ecuación cuadrática si quieren plantearla aquí con la regla general. Deben definir quién es A, quién es B y quién es C. Y recordamos, A es siempre el término que está acompañando al término cuadrático. B es siempre el término que está acompañando el término a la uno. Y C es el número independiente. No porque este está primero, este es A, bueno, este sigue siendo B, ni modo. Y este va a ser C. No, el orden de escritura no nos importa. Lo que nos importa es quién está con el cuadrado, quién está sin cuadrado y quién está a la una. Entonces, bueno, después de reconocer eso, ahora sí sus calculadoras. Para esto, como es física, no es matemáticas, si ustedes conocen cuál es la función de sus calculadoras que resuelve cuadráticas, pueden trabajarlo, nunca ha habido problema con eso. Ya si su profesor es un poco quisquilloso y les pide que hagan la demostración, ni modo, pongan la ecuación general y resuélvanla. Pero bueno, en mi caso tengo una calculadora, sé manejarla, así que vamos a escribirlo. Tendría t es igual a 6,88 segundos. Vamos a poner esto como tiempo uno. Y el tiempo 2 que es igual a menos 1,78. De aquí, mecánicamente, algo que solemos hacer siempre es descartar el tiempo negativo. Pero aquí me gusta hacer una aclaración. Nosotros no descartamos el tiempo negativo no porque no exista, sino porque describe un escenario del cual nosotros no estamos seguros. Me explico. Sí existe tiempo negativo porque el tiempo negativo y el tiempo positivo también simplemente se distinguen por las referencias que nosotros estamos tomando. Nuestra referencia en este momento es ahora. Mi computadora está marcando 8:33 p.m., obviamente. Y tiempo negativo sería, ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó hace un minuto, hace una hora? ¿Qué pasó ayer? Entonces, tiempo negativo sí existe. Así que no lo descartamos porque no exista, sino lo descartamos porque una ecuación no es nada más que una máquina que me da respuestas, respuestas que pueden o no existir. Lo que yo le estoy preguntando a esta ecuación en este momento es, ¿cuándo mi altura es igual a cero? Y me dice, a ver, si tú sueltas la pelota en este momento con estos datos, va a ser cero tu altura después de 6,88 segundos. Y creo que tenías una altura de cero hace 1,78 segundos. ¿Y por qué me dice eso? Porque esta función no sabe realmente si es que la pelota vino desde el suelo, subió y de ahí bajó, o si la persona la retuvo aquí, no sé, lleva 5 horas con esa pelota en modo sociópata y de recién de ahí la tira. Entonces, si es que la persona lleva parada ahí 5 horas con esa pelota, esta respuesta está mal, porque hace 1,78 segundos no estábamos en el suelo, hace 1,78 segundos la persona tenía la pinche pelotita aquí también. Entonces, bueno, reiterando que la función simplemente es una máquina que responde preguntas, veríamos que las respuestas serían válidas, pero nosotros no estamos seguros de esto. Y no estamos seguros de eso porque no conocemos qué hizo la persona antes. Nosotros en este momento nos bajamos de un bus y vemos a la persona, mira, tiene una pelota. Ah, mira, la lanzó y la bajó. Ustedes no saben qué pasó antes. Así que, bueno, por eso este tiempo no nos sirve. Pero bueno, finalmente, después de ese monólogo, estaríamos viendo esa respuesta. Y algo que no me gusta es que me está dando distinto a eso. Entonces, déjenme revisar qué pude haber hecho mal. En mi ecuación se supone que cogí los mismos datos. Ajá, menos 4,9.
25 y 60. Entonces, a lo mejor con -10, se me ocurre, gravedad de -10 debería ser más agresiva y por lo tanto el tiempo debería ser menor. Ujú, ya. Reemplazando gravedad 10, perdón. Este tiempo ya nos queda exactamente igual a ese. 6,77. Y listo, todos felices. Ya conociendo a qué es lo que deberíamos llegar, vamos a responder esta pregunta de la forma extensa. Que, bueno, como lo suelen decir los profesores, no está mal que hagan el método extenso, pero es innecesario. Realmente se los muestro solamente para que sepan qué otra herramienta tienen a su disposición. Borramos todo esto y lo que hacemos es dividir el problema en dos partes. Primero, vamos a preguntarnos cuánto tiempo nos toma llegar al punto más alto y después de eso, cuánto tiempo nos toma bajar. Y como ya sabrán, pero como habrán recordado de su examen de ingreso, es una pregunta bastante común, ¿no? El tiempo de altura máxima. Entonces, supongamos que nos cambian la pregunta, ¿no? Simplemente nos dan los mismos datos y nos preguntan cuánto tiempo demora en llegar a la altura máxima. ¿Qué se hace? Primero, plantearnos lo mismo que hicimos hace un momento. Para yo decir que he llegado a un máximo, esto implica que yo estaba viniendo hasta ese máximo y después de esto me voy. Así que para yo poder revertir mi movimiento, tuve que quedarme quieto un momento, tuve que tener velocidad cero y desde ahí empezar a bajar. Ahora, vamos a desarrollar un poco más eso y vamos a utilizar justamente esta idea de tirar la pelota en el aire. Porque sí o sí la velocidad tenemos que ponerla cero en el punto más alto, es porque veamos qué pasaría si no es cero. Si nosotros tenemos una velocidad positiva todavía, implica que la pelota quiere seguir subiendo. Entonces, si mi pelota quiere seguir subiendo, me diría que realmente no hemos llegado a la altura máxima todavía. Así que yo no podría resolver mi problema de altura máxima si es que no he llegado a la altura máxima. Así que el poner que tiene una velocidad positiva implica que estaría mal. Y de una forma similar, si es que yo digo que mi pelota ya está bajando con una velocidad, le estaría diciendo que antes estaba más alto. Por eso estamos diciendo que ya está bajando. Y si ya está bajando, entonces implica que yo me perdí el instante en el que la pelota estuvo en altura máxima. Porque reitero, ya está bajando, ya pasamos de la altura máxima y estamos por más abajo. Entonces, como no podemos tener ni velocidad positiva ni velocidad negativa en el punto más alto, esto nos obliga a que sí o sí nuestra velocidad tiene que ser cero. Y bueno, de cierta forma se conecta con todo lo que estamos diciendo. La velocidad en el punto más alto tiene que ser cero porque si es que fuera positiva, sigue subiendo, así que no ha llegado. Si es que es negativa, implica que ya pasamos del punto más alto y ya estamos más abajo, así que obligatoriamente es cero. Y si bien eso lo estoy explicando aquí para movimiento vertical, también nos sirve para movimiento horizontal. Por ejemplo, hace rato el carro que daba la vuelta en U. Si nosotros tenemos una velocidad inicial, no sé, de 60 kilómetros por hora y queremos frenar aquí después de unos 100 metros, no sé, calcular algunas cosas. ¿Cuánto vale nuestra aceleración? Utilizaríamos la segunda ecuación, diríamos, pero la tercera ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más dos veces aceleración de desplazamiento. Y yo conozco mi desplazamiento, conozco mi velocidad inicial y conozco que mi velocidad final aquí, para poder darme la vuelta, tiene que ser cero. Porque si es que mi velocidad final no es cero, yo me voy de largo y me estrello con el otro carro que está por acá o el otro partero, lo que sea que haya de este lado. O si mi velocidad aquí es negativa, implica que yo me estoy chocando con el otro parter porque ya estoy regresando antes del tiempo. Entonces, reiteramos, cuando les piden encontrar un máximo, generalmente su respuesta va a ligarse con algún valor obligatoriamente hecho cero. Así que bueno, volviendo aquí a nuestro problema para encontrar el tiempo de altura máxima, tomamos esa idea y diríamos, a ver, para mi altura máxima mi velocidad tiene que ser cero. Entonces, ¿cuánto tiempo me toma llegar a esa altura máxima? Veamos. Nosotros tenemos asimismo algunas herramientas. Podríamos utilizar la primera ecuación si conociéramos en qué posición está esa altura máxima, pero no lo hacemos, no lo hemos encontrado. Lo podemos hacer, sí, pero todavía no lo hemos planteado, así que ni idea. Como no conocemos la altura máxima, esta ecuación no nos sirve y nos tocaría ir con la segunda, porque veríamos que de la segunda nosotros conocemos la velocidad final, que reitero,
otra vez tiene que estar cero. Conocemos la velocidad inicial, que sería la de 25 metros por segundo, y conocemos la aceleración, que sería la gravedad, que ya vimos que sería de 10. Entonces, bajo esa idea, tomamos esa ecuación y la trabajamos. Así que planteamos. Tenemos cero es igual a 25 más la aceleración, que sería de menos 10 y por tiempo. Entonces, veríamos que el tiempo para llegar a la altura máxima va a ser igual a menos 25 sobre menos 10, que nos estaría dando 2,5 segundos. Ahí, segundos. Y veríamos que esto resuelve la primera parte del problema. Y esto responde una parte sencilla de esto. Primero, ¿por qué sabemos que esto está bien? Por un lado, porque no es mayor a la respuesta original, ¿no? Si nos dijera que el tiempo de subir es de 10 segundos, pero el tiempo total hasta bajar fue de 6,67, las cosas no cuadran. Así que por un lado, estamos bien. Y segundo, el que nosotros estemos diciendo que el tiempo para llegar hasta la altura máxima es de 2,55, implica que el tiempo para bajar desde ese punto tiene que ser lo restante, que sería 4,27 segundos. Y ahora, ¿por qué esto está bien? Vamos a verlo desde una perspectiva sencilla. Supongamos que estamos en algún evento deportivo. No sé, estamos viendo las Olimpiadas, pero vemos que estas Olimpiadas están raras. Tenemos dos competidores y uno tiene su lugar de final por este lado y el otro tiene su lugar de final por este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, el que tiene la distancia más corta se va a demorar menos tiempo y el que tiene la distancia más larga se va a demorar más tiempo. Y eso es congruente con lo que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos que subir una distancia pequeña porque ya estamos con una cierta ventaja inicial. Entonces, como recorremos un espacio corto, tiene sentido que el tiempo de subida sea más pequeño que el tiempo de bajada, porque para hacer esta bajada pues tenemos que recorrer más, igual que esta segunda persona. Así que bueno. Viendo otra vez que todo cuadra dentro de lo que estamos analizando, podemos ahora sí responder el cómo hallar este tiempo y reitero para sumarlo y encontrar este desde acá. Hacemos el mismo análisis. Diríamos que estamos nosotros en este lugar más alto. Nos interesa bajar. Entonces, para bajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, más allá de movernos, quiero analizar qué ecuación nos tocaría utilizar. Veríamos que nos toca utilizar la primera ecuación, pero encontrando la altura máxima. Vamos a ver por qué. La segunda ecuación no la utilizamos porque una vez más nosotros no conocemos qué velocidad tenemos antes de impactar el suelo. Si lo conociéramos, reemplazamos ese dato aquí en la segunda ecuación y listo. Encontramos el tiempo que nos toma bajar y murió. Pero como no lo conocemos, nos toca encontrar qué altura máxima alcanzamos para reemplazar esos datos por acá. Entonces, le damos más desarrollo. Obtenemos otro literal. ¿Cuánto vale la altura máxima? Para esto utilizamos la primera ecuación y diríamos, mi posición final, que es mi altura máxima, va a ser igual a mi posición inicial, que serían los 60 metros, más la velocidad inicial de 25 por el tiempo que me toma llevar a esa altura máxima. Como les dije hace rato, todos los datos están ligados. Entonces, si a mí me interesa llegar a la altura máxima, utilizo el tiempo que es para llegar a la altura máxima. Y de aquí el resto de variables. Tenemos más el 1 medio, la gravedad de menos 10 y una vez más este mismo tiempo al cuadrado. Que no me entra el espacio, así que vamos a dejarlo ahí. Entonces, metiendo todo esto en la calculadora, nos saldría... Ya, perdón. Y me estaría saliendo una altura máxima de 91,25 metros. Y ahora, esta altura máxima actúa como el punto de partida para la segunda mitad del problema. Entonces, vamos a dibujarlo. Yo tengo una pelota que está a unos 91,25 metros de altura y que va a bajar. Diríamos que nuestra velocidad en este punto es igual a cero, porque una vez más, estamos en el punto más alto, desde aquí queremos soltarla, tenemos cero. Entonces nos toca averiguar cuánto tiempo nos toma en llegar hasta abajo. Así que una vez más planteamos la misma ecuación, pero reemplazamos los nuevos datos.
Mi posición final en este caso va a ser cero, porque estamos llegando hasta el suelo que tiene altura cero. Mi altura inicial sería la altura máxima que acabamos de encontrar. Mi velocidad inicial sería cero. Bueno, una vez más que estamos arrancando aquí. Y por el tiempo que, una vez más, a multiplicarse por cero, se hace cero. Y tenemos el término de la aceleración. Así que una vez más un medio, menos 10 y el tiempo que nosotros no conocemos al cuadrado. Vamos a ponerlo como tiempo 2. De aquí veríamos que simplemente es un despeje. Entonces, pasando esto al otro lado y cancelando el negativo con este, tenemos 91,25 es igual a 5t cuadrado, t2 cuadrado, perdón. Por lo tanto, t2 cuadrado va a ser igual, perdón, t2 nada más, va a ser igual a la raíz de 91,25 sobre 5 y a ver cuánto nos sale. Así que nos metemos en la calculadora y como debería ser congruente con lo de arriba, debería darnos justamente 4,27. Si alguno de ustedes está haciendo los ejercicios conmigo, veríamos que nos sale 4,27200, bla, bla. Importante es la primera parte. Y veríamos que cuadra con lo que dijimos hace rato. Entonces, para cerrar el ejercicio de la forma larga, estaríamos diciendo, el tiempo total es igual a el tiempo que nos toma llegar hasta la altura máxima más el tiempo que nos toma caer desde esa altura máxima. Así que sumamos los 2,5 con esto y fin, llegamos a los mismos 6,77 segundos. Entonces, reitero, nosotros podemos siempre irnos por el camino más corto, pero lo importante es que si les piden estos otros datos, altura máxima, tiempo de altura máxima y demás, primero ya saben la justificación, que es que la velocidad tiene que hacerse cero. Y segundo, pues ya han visto cómo manejarla. Y si no hay preguntas con esto, porque no veo ningún mensaje, vamos a revisar los otros ejercicios de forma rápida, lo más que pueda, y con eso ya matamos la clase. Entonces, vamos a ver esta de aquí. Algo que se evalúa bastante y suelen ser también gráficas, porque las gráficas nos cuentan historias. En este caso, nos están pidiendo conocer cuál es la distancia total recorrida. Para esto, lo que nos tocaría revisar es cómo se relaciona esa cantidad con la gráfica que nos están dando. Para hacerles corto el cuento, lo que nos toca fijarnos es en las dimensiones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Entonces, ¿por qué les digo que tienen que fijarse en las dimensiones? Cuando nosotros tenemos gráficas, podemos sacar dos tipos de datos. Un dato que sería el área bajo la curva, no que eso lo pueden sacar a través de relaciones geométricas, de qué pasa si tengo un rectángulo, qué pasa si es un triángulo, qué pasa si es un círculo, cosas así. O pueden calcular pendientes. Y recordamos que una pendiente simplemente es una inclinación. Y si no me equivoco, ya hice eso con ustedes en las primeras clases también, pero bueno, lo veremos de nuevo. En el caso es, nosotros podemos sacar dos datos, pendientes o áreas. ¿Y cuál es el dato correcto? Depende de qué les estén pidiendo. En este caso, nos están pidiendo distancia total recorrida. Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sacar pendientes o sacar áreas? Veamos las dimensiones de cada una de esas operaciones. Si yo calculo el área de este rectángulo, vería, estoy multiplicando esta altura que sería de 30, pero 30 metros por segundos. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Si yo calculo el área, tendría 30 metros por segundos que multiplican al ancho de este cuadrado, pero de este rectángulo que sería de 10 segundos. Y cuando multiplique estas dos cosas, que vería que me sobran metros. ¿Ya? Y eso es importante porque lo que me están pidiendo, la distancia total recorrida, tiene que estar en metros. Por lo tanto, lo que me están pidiendo aquí es calcula el área. Y vamos a mismo justificar por qué no sería calcular las pendientes. ¿Por qué no nos interesan las pendientes? Veamos. Para nosotros calcular pendientes, como ya lo hicimos la otra vez, sería simplemente determinar qué tanto está cayendo mi gráfica para qué tanto movimiento horizontal tenemos. Si no lo hicimos, vamos a revisarlo aquí, porque mínimo tengo muchas clases y puede que esté confundiéndome con ustedes. Entonces, revisamos esta estructura acá, este cachito. Veríamos. Este cachito de aquí está moviéndose
Ya, sería simétrico, entonces desde 10 hasta 14 obviamente tenemos 4, tenemos 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Entonces tenemos 2 unidades de tiempo a la derecha. Y veríamos que de forma vertical tenemos 30, pero tenemos 30 hacia abajo. Entonces, lo que nos dice en la pendiente es qué tanto subimos o bajamos respecto al movimiento horizontal. Por eso nosotros para calcular la pendiente dividimos el movimiento vertical para el movimiento horizontal, que en este caso sería el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Entonces, revisamos. ¿Qué sucede con mi cambio de velocidad? Tengo 30, pero 30 negativos. Y no solamente 30, sino 30 metros por segundo. Para el tiempo tenemos 2 segundos. Y más allá del valor numérico que nos esté saliendo de este lado, de -15, veríamos que las unidades van a ser metros por segundo al cuadrado, donde reconocemos. Estas unidades de aquí hacen referencia a aceleración. Y a mí no me interesa la aceleración en este momento porque lo que me están pidiendo es distancia recorrida. Entonces, a través de análisis dimensional estaríamos viendo que de la gráfica no nos interesa la pendiente, sino que nos interesa el área. Así que quitamos esto y requerimos el ejercicio para enfocarnos en lo que nos piden. Y ahora, ¿por qué perdí tu tiempo con esto? Porque otras veces les estarán pidiendo calcular eso, no calcular las pendientes, porque les pedirán calculen la aceleración. De hecho, lo vamos a hacer aquí, dentro de un momento. Pero, déjenme borrar los garabatos. Solo les doy las herramientas. Ya estableciendo que nos toca calcular el área, nosotros encontraríamos que tenemos dos tipos de áreas y tipos de áreas entre comillas. Nosotros sabemos que el área es algo escalar. Si nosotros tenemos una hoja y la medimos, nos decimos, tenemos un área de -300 centímetros cuadrados. El área es una cantidad siempre positiva. Pero aquí en cinemática nosotros tenemos cuidado porque el área vamos a hacer referencia a los desplazamientos. Aquí yo tengo un desplazamiento uno, aquí tenemos un desplazamiento 2 y aquí tenemos un desplazamiento 3. Y serían tres desplazamientos porque tenemos tres secciones geométricas bien definidas. Más allá de eso, recordando que son desplazamientos, los desplazamientos son vectores que, como ya hemos dicho, pueden ser positivos o negativos. Y en este caso, el signo depende de en dónde está hospedada esa área. Así que vamos a hacer una distinción bastante clara. Aquí es mi eje horizontal. El eje horizontal divide el bien del mal, divide lo positivo de lo negativo. Todo lo que está arriba es positivo, así que estos dos desplazamientos van a ser positivos, mientras que este desplazamiento, como está del lado inferior, va a ser negativo. Así que lo que nos toca hacer en este momento no es como tal encontrar los desplazamientos, sino encontrar los desplazamientos de ahí sus magnitudes y las magnitudes, sumarlas, porque eso es lo que nos están pidiendo, nos piden la distancia total recorrida, no nos piden conocer el desplazamiento. Vamos a encontrar las dos cosas porque sí, para que tenga un poco más de desarrollo, así que vamos a trabajarlo. Teniendo en cuenta de que estos son áreas, ya establecemos que aquí como la gráfica es simétrica porque vamos desde 30 hasta -30, así que hay un corte de 2, tenemos lo siguiente. El primer desplazamiento no es nada más que una vez más un rectángulo de altura 30 y ancho 10. Entonces tendríamos que va a ser de 30 por 10 y nos estaría saliendo 300 metros. Ya vimos sus unidades, así que no lo escribimos de nuevo. Segundo, desplazamiento 2. Veríamos que este de aquí es un triángulo, entonces asumiendo que todos conocen la fórmula del triángulo de base por altura sobre 2, lo utilizamos. Veríamos que la altura es también de 30, pero para la base tenemos algo especial. En este tipo de gráficas no nos importan los números absolutos, es decir, no me importa este 10, no me importa este 14. Lo que me importa son los tramos que componen una figura. Veríamos que aquí en sí esta marca sería 12, no por la simetría que estaba comentando hace rato, pero importante aquí, no me importa saber que este lado es 10, no me importa conocer que esto es 12. Lo que me importa es que mi triangulito aquí bonito tiene una altura 30 y un ancho que estaría delimitado por estos dos números, la distancia entre esos dos. Y obviamente entre 10 y 12 hay dos unidades. Entonces, simplemente cositas que deben recordar.
Bajo esa idea diríamos que nuestra base es de 2 y dividimos todo para 2 y finalmente nos saldría un segundo desplazamiento de 30 metros nada más. Y veríamos que el tercer desplazamiento, una vez más, tiene la misma forma, entonces también va a ser 30. Pero si es que hacemos las cosas de forma legal, tenemos que ponerle menos 30 porque una vez más es un desplazamiento en la zona negativa. Veríamos adicionalmente, si es que nosotros sumamos todos estos números a lo loco, nos va a salir 30 porque obviamente, pero 300 porque este se cancela con este otro. Así que alguno de ustedes quizá ponga esta opción, pero ya estamos viendo que esto estaría mal porque no nos piden conocer desplazamiento, nos piden conocer distancia recorrida. Entonces, cerramos esto diciendo que mi distancia recorrida va a ser la magnitud del primer desplazamiento más la magnitud del segundo desplazamiento y más la magnitud del tercero. De forma que tenemos 300 más 30 y más 30. Y finalmente, esos serían los 360 que estamos viendo ahí. Y bueno, ejercicio cerrado, hicimos las dos cosas. Así que vamos a ver uno más, así mismo lo más rápido que pueda. Y de ahí matamos la clase. Y les intentaré dar los otros temas otro día. Bueno, vamos a ver. No, esta es velocidad relativa. Es muy corto en este momento. Vamos a hacer este de aquí. Sí, a ver, con este terminamos. Un poquito extenso, pero bueno. Nos piden conocer ya cuál de estas afirmaciones es cierta. Entonces, vamos a revisar. La partícula se mueve con velocidad constante durante el intervalo de 2 a 4 segundos. Revisamos. ¿Qué es la velocidad constante dentro de nuestras gráficas? Primero depende de qué gráfica estamos tratando. Como en este caso es una gráfica de velocidad versus tiempo, nosotros recordamos. Si es que me dicen que estoy con velocidad constante, entonces mi gráfica debería ser una gráfica asociada a las ecuaciones de MRU, porque reiteramos, es velocidad constante que implica aceleración cero, donde habíamos dicho. En ese caso, y ya trabajando la variable x nada más, tenemos x final es igual a x inicial más velocidad por tiempo. Y aquí analizamos la ecuación. Esto es una ecuación lineal de toda la vida. Entonces, al ser una ecuación lineal podemos tener tres casos, que es una lineal positiva, que va subiendo con cualquier inclinación que le dé la gana, pero es una línea, o es una lineal negativa, que es lo mismo, esté bajando con cualquier inclinación que le dé la gana, o un caso especial, donde nuestra línea es una línea horizontal, que implicaría que la velocidad es cero, porque la pendiente es cero. Tomando la idea de la pendiente de su momento, veríamos que la pendiente es cero porque yo me estoy moviendo horizontalmente, pero jamás estoy subiendo ni bajando. Sería similar a que ustedes están caminando en un piso sin subir escaleras. Si jamás suben escaleras, jamás van a tener desplazamiento vertical hacia arriba, bueno, hacia abajo tampoco. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Su velocidad vertical es cero porque jamás están subiendo, solamente tienen velocidad horizontal. Pero bueno, siguiendo esta idea, veríamos que para responder a esta pregunta, lo que nos toca verificar es si de 2 a 4 tenemos una línea y veríamos que sí, efectivamente tenemos una línea que implica velocidad constante, pero de cero, que en tal caso sí es válido, así que está bien. Revisamos la segunda. En la segunda nos dicen que la partícula llega al punto de partida a los 11 segundos. Veríamos que a los 11 segundos estamos por acá y esta es nuestra posición final. Posición final que, según este gráfico, está posicionada a los 20 metros, mientras que nuestra posición inicial está aquí. Iniciamos en una posición de 0 metros. Por lo tanto, para decir que estamos llegando al punto de partida, aquí tenía que haber bajado de regreso y a los 11 segundos está a la misma altura de cero. Como no lo es, pues ni modo, esta opción estaría mal. Opción C. La rapidez de la partícula es mayor en el intervalo 0 a 2 que en el intervalo de 9 a 11. Vamos a revisar esa afirmación. La rapidez, como dijimos hace rato, es la pendiente de nuestras gráficas. Entonces aquí nosotros podemos hacer una justificación en dos partes. O justificación gráfica nada más, que sería viendo qué lado es más empinado. O una justificación numérica, que sería como tal haciendo el cálculo de la pendiente. En este caso, nos basta hacerlo de forma visual, porque veríamos, de 0 a 2 segundos hay 2 segundos nada más, igual que de 9 a 11. Entonces,
Como los intervalos son comparables, simplemente nos tocaría ver quién tiene mayor inclinación. Y veríamos que esta tiene una inclinación moderada, pero aquí tenemos una inclinación que le está ganando. Recuerden que la inclinación es literalmente una inclinación. Y para eso pensamos, si yo tengo dos colinas, ¿cuál colina me va a hacer sufrir más? Obviamente la colina que está más empinada, que en este caso haría referencia a que tiene más velocidad. Entonces, ni modo, estaríamos diciendo que este enunciado está mal. Si quieren justificarlo de forma numérica, que sería otra forma, tomamos la misma idea de hace rato, de las pendientes. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner la velocidad de 0 a 2 y por aquí la velocidad de 9 a 11. Veríamos que nada, nuestra velocidad va a ser este desplazamiento, una subida de 20 dividido para el movimiento horizontal de 2 que nos estaría dando 10 metros por segundo. Mientras que en el segundo escenario, estamos subiendo desde -10 hasta 20. Entonces, estamos subiendo una distancia total de 30 y nos estamos dividiendo para 2. Entonces, tenemos un total de 15 metros por segundo. Así que, confirmado que este lado tiene una velocidad más alta. Ahora, para que esté más explícito de dónde salió ese 30, recordamos la definición de velocidad. Habíamos dicho que velocidad es igual a desplazamiento sobre intervalo de tiempo, donde a su vez el desplazamiento se puede escribir como posición final menos posición inicial, y les había dicho que tienen que respetar signos. Entonces, ¿qué sucede con nuestra posición final? Al final llegamos hasta 20, entonces tenemos 20 menos por la ecuación de delta, de los cambios. Posición inicial, ¿en dónde estábamos al inicio? Al inicio estábamos en -10. Entonces tenemos menos 10 y por eso hace rato les escribí esto directamente como 30. Y bueno, esta es la justificación más formal. Lo otro sería simplemente pensarlo, no sé, como que están subiendo pisos, están subiendo una montaña. Primero están en una cueva a -10 metros de altura. Si llegan a subir hasta 20 metros sobre la montaña, que veríamos, mira, la distancia total que yo corrí es 30. Así es que yo estoy subiendo desde -10 hasta 20. En este caso, ya respondimos la pregunta, así que se fue esa opción y revisamos la siguiente. Asimismo, rapideces. Nos plantean que la rapidez es mayor en el intervalo de 4 a 5 que en el de 5 a 9. Entonces, nada, simplemente pendientes y otra cantidad más. Veríamos que esta es más empinada que esta otra, pero numéricamente tenemos distintos intervalos. Entonces, aquí hay algo que en clases ya les debieron haber dicho. Ustedes no se pueden confiar de unas gráficas. Las gráficas normalmente no están en escalas. Hace un momento lo hicimos porque la escala horizontal era la misma, pero aquí noten, de 4 a 5 hay obviamente un segundo, mientras que de 5 a 9 4 segundos. Entonces, puede que aquí la información gráfica nos pueda estar haciendo una trampa. Así que ni modo, nos toca hacer cálculos. Así que lo planteamos. Primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden rapidez. Y esto es algo que se me pasó a explicarles por tiempo, ni modo, mala mía. Nosotros decimos que la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo, mientras que la velocidad como vector es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Y aquí existen algunas relaciones donde nosotros decimos que la rapidez pero que si la rapidez es mayor que la magnitud de la velocidad, o puede ser mayor o igual. Es la misma idea de hace rato, en la relación entre la distancia recorrida y el desplazamiento. Pero bueno, más allá de eso, veríamos que cuando estamos en una dimensión, ahí nosotros sí podemos decir que pueden llegar a ser iguales. En este caso, nosotros hacemos relaciones directamente con la velocidad por lo siguiente. Como me están delimitando a tramos, a mí no me interesa saber que de aquí yo subo, regreso, otra vez voy a subir, otra vez voy a regresar. No nos interesa el movimiento. Solamente me están preguntando, compara este tramo uno y este tramo 2. Entonces, revisaríamos qué inclinación tengo en esta sección contra qué inclinación tengo en esta otra y murió, nada más. Bajo esa idea, hacemos el mismo tipo de cálculos. Entonces, ahí se ve todo. Vamos a tratarlo por aquí.
y de forma rápida. Vamos a poner rapidez de 4 a 5 va a ser igual a ¿cuánto nos movemos? De 20 a 50 hay una distancia de 30 y el intervalo de tiempo es de 1. Entonces aquí tenemos 30 metros por segundo. Y de una forma similar hacemos de 5 a 9. Tenemos en 5 estamos en una posición de 50. A los 9 segundos estamos a -10. Pensémoslo como dinero. ¿Cuánto dinero tuve que perder para llegar de tener $50 a ahora estar debiendo $10? Significa que yo perdí $60. Entonces, nuestra caída fue de -60. El intervalo de tiempo, pues de 5 a 9 hay 4 unidades nada más. Y al dividir esto nos estaría dando un total de -15 metros por segundo. Pero, una vez más, estamos viendo en sí rapideces, no velocidades. Y de la misma forma como la distancia recorrida es solo una cantidad positiva, aquí deberíamos hacer lo mismo. Entonces, para justificarlo, lo hacemos a través de valores absolutos. Estaríamos diciendo que en sí, esta es la velocidad, y al sacar la magnitud tenemos ya la rapidez. Entonces, vemos una vez más que el primer tramo es más rápido que el segundo. Entonces, estaríamos diciendo que sí, eso aquí también está bien. Seguimos con el D y con eso terminamos porque ya me están invocando en mi casa. Entonces, nos dicen, la rapidez media de la partícula es igual a la magnitud de la velocidad media para todo el recorrido. Esto es un poquito extenso, no me da el tiempo de plantearlo como quisiera, pero vamos a hacerlo de forma rápida. Cuando tienen gráficos, la rapidez media se calcula a través de determinar cuál fue toda la distancia recorrida. Y una vez más, pensemos en la hormiga. Veríamos, la hormiga está haciendo un movimiento primero hasta 20. Vamos a hacer aquí un contador. Tenemos que recorrió 20. Después de 20, recorrió 50. Después de los 50, recorrió 60 hasta irse hasta abajo. Y luego de los 60, subió 30 más. Entonces, diríamos que esta hormiga está recorriendo una distancia total de 160 metros. Eso nos ayudaría a definir la rapidez, porque dijimos que la rapidez se relaciona con la distancia recorrida. Y ya tenemos la distancia recorrida y tenemos el tiempo total que sería de 11 segundos. En tal caso, solamente hay que dividirlo. Pero de aquí nos hacen una segunda relación, que es la magnitud de la velocidad media para todo recorrido. La velocidad media es esta cantidad que ocurre cuando nosotros nos queremos hacer una pregunta sencilla. La pregunta se responde de esta forma. Si yo tengo mi punto inicial y tengo mi punto final, yo sé que normalmente estaré obligado a dar un montón de vueltas, como hicimos hace rato, para llegar hasta la universidad. No nos toca irnos por una calle, otra calle, el bus se desvía, está cerrada. Total, tenemos muchas vueltas. Pero, así como nosotros podemos describir todo esto a través de distintos vectores de velocidad, no sé, una velocidad uno, una velocidad 2, velocidad 3 y demás, nosotros podemos evitarnos todo este conjunto de velocidades y hacer una pregunta directa, que sería, si te demoraste cierto tiempo y la distancia fue cierta distancia, no, el vector de desplazamiento, ¿cuál es la velocidad que tú tienes que tomar para llegar desde un punto al otro? Para que se hagan una historia, pueden pensarlo en que es como coger un helicóptero. Un helicóptero no le interesa si una calle está cerrada, no le interesa si hay un río, no le interesa si hay problemas en el penitenciaría que nos obligan a irnos por otro lado. El helicóptero va directamente desde punto A punto B, inicio hasta el final. Entonces, la velocidad media es esta velocidad que existe cuando nosotros tenemos el vector de desplazamiento total y lo dividimos para el tiempo. Y una vez más, estaríamos viendo que en sí estos dos vectores son paralelos, porque si este es mi desplazamiento y yo quiero llegar en un solo movimiento con una sola velocidad sin cambiar de dirección a cada rato, para yo hacer este recorrido tengo que moverme con un único vector de velocidad inclinado, perdón, no puse el color, ya, que tiene la misma inclinación que ese vector de desplazamiento. Por eso estos dos vectores son paralelos. Y al final lo que estamos contando.
Si yo quiero hacer mi recorrido total, simplemente tengo que coger ese vector de velocidad media y moverme durante cierto tiempo con ese vector. Entonces, vemos aquí que está todo definido. Bajo esa idea, volvemos para acá y diríamos que la velocidad media es simplemente mi desplazamiento total dividido por el tiempo que me tomó en llegar hasta ese lugar. Como dijimos hace rato, nuestra posición inicial es en 0, la posición final es en 20. Entonces, el desplazamiento total va a ser de 20 y el tiempo total de 11 segundos. Y veríamos que al comparar 160 para 11 versus 20 para 11, obviamente este va a ser más grande, bueno, va a ser más grande, que va a ser más rápido. Entonces, diríamos que los dos números no son iguales. Y con eso está terminado el ejercicio y ni modo, hasta ahí nos quedamos por hoy, chicos. Ya me están buscando. Entonces, ya llegaremos a un consenso si hacemos mañana una sesión más temprano, me estarán avisando, donde les podré explicar esto con más detalle y también velocidad relativa. Y así mismo me confirman si velocidad relativa ya les dieron y más importante si va o no a su prueba de mañana. En tal caso, eso es todo por hoy. Ya nos estamos escribiendo. Chao, chao.